Mi nombre es José. Soy velador en una fábrica que cerró hace más de 20 años, un gigante industrial abandonado en las afueras de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. Cuando tomé este trabajo, me dijeron que sería tranquilo, sin mucho que hacer más que rondar de vez en cuando para asegurarme de que nadie entrara a robar el metal oxidado o los escombros que quedaban. No esperaba mucho más que silencio y soledad, y eso fue lo que obtuve al principio. La fábrica es un edificio enorme, un laberinto de corredores vacíos, máquinas detenidas hace décadas y luces parpadeantes que parecen no querer morir del todo. Es un sitio que impone por su tamaño, pero su verdadera esencia, lo que lo hace aterrador, es el vacío que parece haber impregnado cada pared, cada rincón. Las ventanas están selladas con tablones que ya casi se desintegran, y las paredes están cubiertas de una capa de polvo tan espesa que el aire parece tener peso. No soy un hombre de muchas supersticiones y he trabajado en varios sitios como este, bodegas, fábricas, lugares donde lo único que oyes es el eco de tus propios pasos. Pero había algo distinto aquí, algo que noté casi desde la primera semana. Comencé a escuchar cosas. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija o tal vez los animales que a veces rondan por lugares abandonados. Pero las cosas que oía no eran simples ruidos de la naturaleza. Eran voces. Al principio, era como un eco distante. Voces que apenas se distinguían, susurros casi imperceptibles. Me obligaba a creer que eran imaginaciones mías, que pasar tantas noches solo, en la penumbra, me estaba afectando la mente. Pero esas voces no se detenían, ni se desvanecían con el tiempo, sino que parecían hacerse más claras, más persistentes, como si quisieran decirme algo, pero nunca lograban articular del todo lo que querían comunicar. Se quedaban en el borde de mi percepción, siempre allí, pero fuera de mi alcance. Recuerdo una noche en particular. Era una de esas madrugadas frías, el tipo de frío que se mete en los huesos y te deja los dedos entumecidos. Me encontraba revisando las cámaras de seguridad en la pequeña oficina que habilitaron para mí en la entrada. Un cuarto lúgubre con una mesa, una silla y un monitor viejo que conectaron a las cámaras que aún funcionaban, las pocas que quedaban operativas después de tantos años. Era un trabajo rutinario, repetitivo. Las cámaras mostraban los mismos pasillos vacíos, los mismos rincones llenos de polvo y máquinas muertas. Esa noche, mientras revisaba el monitor, vi algo que me dejó helado. En una de las cámaras que daba hacia uno de los pasillos más alejados, vi una figura humana. Era un hombre. Caminaba lentamente, como si estuviera explorando, con paso pesado, casi arrastrando los pies. Su cabeza colgaba hacia un lado, y sus brazos parecían flácidos, sin vida. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la fábrica, tal vez un vagabundo buscando refugio. Pero había algo raro en la forma en que se movía, algo antinatural en su postura. Era como si estuviera descompuesto, roto por dentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé la linterna y me dirigí hacia el pasillo donde lo había visto, decidido a echarlo de allí si era necesario. Mientras caminaba, podía sentir cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. El eco de mis pasos resonaba en las paredes, pero no podía evitar pensar que había algo más en ese silencio, algo que lo hacía más espeso, más opresivo. Llegué al pasillo. La luz de mi linterna iluminó el lugar donde había visto al hombre, pero no había nadie. El aire estaba frío, más frío de lo que debería estar, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese lugar. Inspeccioné cada rincón, cada sombra, pero no encontré nada. Respiré profundo, tratando de calmarme. Me convencí a mí mismo de que había sido un reflejo, tal vez una sombra proyectada por alguna de las máquinas viejas. Pero al regresar a la oficina, lo vi de nuevo en el monitor. Esta vez estaba más cerca. Caminaba directo hacia la cámara, y su rostro, aunque borroso por la calidad de la imagen, era una visión que jamás olvidaré. Estaba deformado, como si hubiera sufrido alguna terrible lesión. Cicatrices profundas cruzaban su piel, y sus ojos, esos ojos vacíos y muertos, parecían perforar la pantalla. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Grité su nombre sin darme cuenta, como si instintivamente supiera que lo que estaba viendo era algo más allá de lo humano.
pero en el momento en que grité, desapareció del monitor. Corrí de nuevo hacia el pasillo, pero otra vez no encontré nada. Fue en ese instante cuando lo sentí. Un aliento frío en mi nuca. Me congelé. Sabía que había algo detrás de mí. Podía sentir su presencia, tan palpable como el aire que respiraba. Era una sensación sofocante, como si el espacio a mi alrededor se hubiera encogido de repente. Me atreví a girar lentamente, esperando encontrarme cara a cara con lo que fuera que me había estado observando. Pero no había nadie. O al menos, eso pensaba. Las sombras en las esquinas parecían moverse, retorcerse, como si algo o alguien estuviera tratando de tomar forma dentro de ellas. No quería estar allí más tiempo, así que me apresuré de vuelta a la oficina, cerrando la puerta tras de mí. Mi respiración estaba agitada, mi corazón martilleaba en mis oídos. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. No volví a ver al hombre en las cámaras esa noche, pero su presencia nunca se fue del todo. Después de ese incidente, algo cambió en la fábrica. Las voces que antes eran apenas murmullos ahora se hicieron claras. Eran susurros, pero no cualquier susurro. Me llamaban por mi nombre. Podía escucharlo claramente, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, pronunciando mi nombre en un tono bajo, casi cariñoso, pero lleno de una malevolencia que helaba la sangre. José. A veces, mientras caminaba por los pasillos, podía sentir una mano invisible rozando mi cuello, apenas un toque, pero lo suficientemente tangible como para hacerme voltear en un sobresalto. Nunca había nadie, pero la sensación persistía, como si ese hombre, o lo que fuera, estuviera siempre a un paso detrás de mí, observando cada movimiento, cada respiración. Comencé a dormir mal, atormentado por sueños en los que la fábrica parecía cobrar vida. En esos sueños, las paredes se estrechaban, las máquinas rugían y ese hombre me perseguía por los pasillos interminables, siempre con su rostro deformado y cicatrizado, siempre con sus ojos vacíos, acechándome sin descanso. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me congeló de nuevo. No era solo el hombre. Esta vez, detrás de él, había otras figuras, más sombras que personas, pero todas con la misma postura marchita, arrastrando los pies por los pasillos. Era como si la fábrica, después de años de silencio, hubiera comenzado a llenarse de nuevo, pero no con los obreros que alguna vez trabajaron allí, sino con algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Esa noche tomé la decisión de renunciar. No podía seguir más tiempo allí. Cada vez que caminaba por esos pasillos sentía que estaba siendo observado, acechado. Los susurros, las figuras en las sombras, las visiones en las cámaras, todo apuntaba a algo más allá de mi comprensión. Cuando le dije al encargado que renunciaría, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No estaba sorprendido. Me dijo, con una voz apagada, que otros veladores habían dejado el trabajo por razones similares. Nadie duraba mucho tiempo en ese lugar. Salí de la fábrica esa misma noche y nunca volví. A veces, en mis sueños, aún escucho los susurros. Aún siento ese aliento helado en mi nuca. Y, aunque no quiero creerlo, en lo más profundo de mi ser, sé que algo de mí se quedó atrapado en esos pasillos. Era el año 2010 y tras varios meses sin trabajo, acepté el puesto de velador en una fábrica de juguetes abandonada en Ohio. Nunca había imaginado que terminaría trabajando en un lugar como aquel, pero el pago era decente y no tenía muchas opciones. La fábrica había cerrado sus puertas a finales de los 90, cuando la producción de juguetes baratos desde Asia había hundido la industria local. Desde entonces, el lugar había sido prácticamente olvidado, solo quedaban algunas muñecas y figuras esparcidas por el almacén como reliquias de otro tiempo. El primer día que llegué al lugar, el aire mismo parecía pesado, cargado con una sensación que no podía explicar del todo. El edificio, aunque desgastado por el tiempo, se mantenía en pie con sorprendente firmeza. Era enorme, con corredores que parecían no tener fin y estanterías repletas de viejas cajas de juguetes que nunca fueron vendidas.
El suelo crujía bajo mis pies y las sombras proyectadas por mi linterna parecían más densas de lo que deberían ser. Mi trabajo consistía en vigilar las instalaciones de noche. No había cámaras de seguridad ni alarmas sofisticadas, solo mi linterna y yo. Me dijeron que no había mucho que hacer, solo dar vueltas cada pocas horas para asegurarme de que nadie hubiera entrado. Era un trabajo sencillo, o al menos eso pensaba. Me asignaron una pequeña oficina cerca de la entrada, con una silla incómoda y un escritorio polvoriento. Las horas pasaban lentamente y el silencio dentro de ese lugar era casi ensordecedor. Pero no era solo el silencio lo que me incomodaba, había algo más. Era como si el aire se sintiera más espeso dentro de esos muros, como si el edificio mismo estuviera observándome. Durante los primeros días, intenté no pensar demasiado en la extraña atmósfera del lugar. Me concentraba en mis rondas y trataba de mantener la mente ocupada, pero siempre había una incomodidad latente, una sensación de que algo no estaba bien. Era como si el lugar estuviera impregnado de una energía que no podía explicar, una presencia que no podía ver, pero que sentía a mi alrededor. Cada vez que caminaba por los pasillos, me daba la impresión de que no estaba solo, como si hubiera algo más allí, algo que me observaba desde las sombras. Una noche en particular, todo cambió. Había pasado ya varias semanas trabajando en la fábrica. Esa noche, el aire parecía más frío de lo normal y una fina neblina se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. Mi linterna iluminaba apenas lo suficiente como para ver por dónde caminaba, pero las sombras parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Me dirigí al almacén, un lugar que evitaba a toda costa durante las rondas, pero las órdenes eran claras, revisar cada rincón de la fábrica. El almacén era, con mucho, la parte más inquietante del edificio. Estaba lleno de estantes oxidados que se elevaban hasta el techo y en ellos descansaban cajas viejas, cubiertas de polvo, que contenían muñecas y otros juguetes. La mayoría de las muñecas habían perdido su color original, sus ojos, que alguna vez fueron brillantes, ahora parecían vacíos, opacos. Era difícil no sentir una extraña incomodidad al caminar entre esas figuras. Parecían observarme desde sus posiciones, como si estuvieran esperando algo. Mientras caminaba por uno de los pasillos entre los estantes, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve por un momento, convencido de que había escuchado algo, un sonido suave, casi imperceptible. Era un susurro, apenas un murmullo en la distancia. Me giré, enfocando mi linterna en la dirección de donde creía que provenía el sonido, pero no vi nada. Solo los estantes, las muñecas y el polvo. Intenté continuar con mi ronda, pero el sonido volvió, esta vez más claro. Era un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando suavemente. Venía de algún lugar cercano. El corazón me latía con fuerza mientras giraba la cabeza, intentando localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando la vi. Una de las muñecas, una pequeña figura de porcelana con el cabello enmarañado y una expresión vacía en su rostro. Estaba colocada en una de las estanterías más cercanas, mirando directamente hacia mí. No había nada extraño en ella a primera vista, pero algo me empujó a acercarme. Los susurros parecían más fuertes cuanto más me aproximaba. Mi respiración se aceleraba y un sudor frío comenzó a cubrir mi piel. Los ojos de la muñeca, esos ojos que deberían estar fijos, seguían mis movimientos mientras avanzaba. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio de tantas horas de vigilia jugando malas pasadas, pero no, los ojos realmente se movían. Lo sabía. Lo sentía. Cada paso que daba hacia ella, esos ojos vacíos se movían, siguiéndome de una manera imposible. Me detuve a solo unos metros de la estantería. No podía moverme. El miedo me paralizaba, pero algo más profundo, algo visceral, me decía que no debía acercarme más. Los susurros eran claros ahora, aunque no podía entender lo que decían. Eran palabras incoherentes, en un idioma que no podía identificar, pero había una emoción en esos sonidos, algo oscuro, maligno. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la muñeca, y cuando estuve lo suficientemente lejos, me di la vuelta y corrí.
Mi linterna temblaba en mi mano y el sudor empapaba mi camisa. No miré atrás. No quería ver si algo me seguía. Regresé a mi oficina y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera mantener alejado lo que sea que hubiera en ese almacén. Me senté en la silla, tratando de calmar mi respiración, pero los susurros no se detenían. Ya no venían del almacén. Ahora estaban en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar esos murmullos oscuros, susurrando en ese idioma incomprensible. Esa noche no volví a salir de la oficina. No podía. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme al almacén de nuevo. Los días pasaron, pero los susurros no desaparecieron. No importaba dónde estuviera, siempre estaban ahí, al borde de mi conciencia. Me seguían a todas partes, incluso en mi propio hogar. Pensé en dejar el trabajo, en huir y no volver jamás, pero había algo más. Algo me mantenía atado a ese lugar, una curiosidad enfermiza por entender lo que había sucedido, por descubrir qué era lo que había en esa fábrica. Unas semanas después de aquella noche, decidí investigar un poco más sobre la fábrica. No era fácil encontrar información, pero después de indagar en viejos archivos locales, descubrí algo perturbador. Durante los años en que la fábrica estaba en funcionamiento, hubo múltiples reportes de accidentes extraños, especialmente en el área del almacén. Empleados que juraban haber escuchado voces, objetos que se movían solos, y en más de una ocasión se reportaron desapariciones. Personas que entraban a trabajar en la fábrica y simplemente nunca salían. Una historia en particular llamó mi atención. A principios de los años 80, una empleada llamada Margaret, encargada del inventario, había desaparecido durante su turno nocturno. Según los informes, sus compañeros escucharon un grito proveniente del almacén, pero cuando llegaron, solo encontraron su linterna en el suelo, todavía encendida. Su cuerpo nunca fue encontrado. Todo comenzó a encajar. Las desapariciones, los susurros, los ojos de esas muñecas siguiéndome. Había algo en ese lugar, algo antiguo, algo que no debería estar ahí. No podía dejar de pensar en Margaret, en las otras personas que desaparecieron. ¿Acaso seguían allí de alguna manera, atrapadas en la oscuridad, condenadas a susurrar eternamente? Esa fue la última noche que trabajé en la fábrica. No podía seguir. Los susurros se habían vuelto insoportables y cada vez que cerraba los ojos veía esas muñecas, esos ojos vacíos mirándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Al final, renuncié al trabajo y me alejé lo más que pude de ese lugar, pero los susurros no se detuvieron. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, los escucho. No sé si algún día desaparecerán o si acabaré perdiendo la cordura, pero sé que nunca podré olvidar lo que vi en ese almacén. Sé que algo me sigue, que esos ojos todavía me observan desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para llevarme a donde llevaron a Margaret. Era el año 2013 cuando comencé a trabajar como velador en una mansión antigua de Nueva Inglaterra. El edificio tenía más de 200 años de historia y se decía que alguna vez perteneció a una familia adinerada que había desaparecido sin dejar rastro. La estructura era imponente, con sus paredes de ladrillo cubiertas de enredaderas, las ventanas grandes y polvorientas que parecían estar siempre observándome, y un jardín tan extenso que se perdía en la negrura de la noche. Mi horario de trabajo era sencillo: vigilar las instalaciones durante las horas nocturnas, asegurarme de que ninguna persona se colara en la propiedad y hacer rondas por los jardines y el interior de la mansión. Todo marchaba con normalidad, pero la atmósfera del lugar me provocaba una sensación extraña. Había algo en esa mansión que no se sentía bien, una energía pesada, como si el aire mismo se mantuviera inmóvil. No podía evitar sentir que siempre estaba siendo observado, aunque sabía que estaba solo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la muñeca. Era una noche tranquila de otoño, el viento soplaba apenas lo suficiente como para hacer crujir las hojas secas bajo mis botas mientras hacía mi ronda por el jardín. El lugar estaba cubierto por una espesa niebla y la tenue luz de mi linterna apenas lograba atravesarla.
Estaba a punto de volver a la mansión cuando algo brillante captó mi atención. La luz de la linterna se reflejaba en lo que parecía ser un pequeño objeto semienterrado en la tierra, justo al pie de un viejo roble. Al acercarme, vi que se trataba de una muñeca, vieja y maltratada. La ropa estaba hecha jirones, sucia, y sus ojos de cristal estaban rotos. Era pequeña, de esas que solían hacer en el siglo XIX. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero no le di mayor importancia. Pensé que quizás algún niño había jugado con ella en el pasado y la había dejado ahí, olvidada por décadas. Decidí dejarla donde estaba y continuar mi ronda, sin sospechar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, cuando regresé para mi turno, noté algo perturbador. La muñeca, esa misma que había encontrado la noche anterior, estaba de pie en la puerta principal de la mansión. Estaba erguida, como si alguien la hubiera colocado con sumo cuidado. Mi primer pensamiento fue que algún bromista había entrado en la propiedad y la había movido para asustarme. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había ninguna grabación de alguien acercándose. Los únicos movimientos captados durante la noche eran los míos. Algo en mi interior comenzó a inquietarse. Decidí no tocarla, pero la sensación de incomodidad se intensificó. No comenté nada con mis superiores, no quería parecer paranoico ni hacer el ridículo por algo tan trivial como una muñeca. Sin embargo, esa misma noche, mientras hacía mi ronda nuevamente, noté que la muñeca ya no estaba en la puerta. La busqué por todo el jardín y no la encontré. Cuando regresé al interior de la mansión para revisar las habitaciones vacías, ahí estaba, sentada en una silla, en el comedor, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando. Sentí un pánico irracional que no podía explicar. No había ninguna lógica detrás de lo que estaba ocurriendo, pero el terror se fue apoderando de mí con cada minuto que pasaba. Esta vez, tomé la muñeca con mis manos y la arrojé a un cobertizo en el jardín. Cerré la puerta con llave y me aseguré de que no pudiera salir de allí. Me convencí a mí mismo de que alguien estaba jugando conmigo, aunque no podía entender cómo. Pero esa misma noche, durante mi ronda por el interior de la mansión, la muñeca reapareció. Esta vez, estaba sentada en las escaleras que conducían al segundo piso, esperando. Mi ansiedad creció a niveles que no podía controlar. Cada noche, la muñeca aparecía en un lugar diferente, la entrada, el comedor, la biblioteca, incluso en el sótano. Siempre con esa misma postura, como si estuviera esperando que yo la viera. Comencé a notar otras cosas extrañas en la casa. Ruidos en el piso de arriba cuando yo sabía que no había nadie, puertas que se cerraban de golpe, sombras que se movían por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba a mirar, no había nada. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y había una sensación constante de que no estaba solo, como si alguien más estuviera compartiendo el espacio conmigo. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido particularmente fuerte proveniente del sótano. Era un lugar que evitaba siempre que podía, oscuro y lleno de cajas antiguas, con un olor a humedad que impregnaba todo. Pero esa noche no tuve elección. Tomé mi linterna y bajé por las escaleras, con el corazón latiendo tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Al llegar al fondo, el frío era intenso, mucho más de lo que debería ser en una noche de otoño. La puerta del sótano, que había cerrado con llave antes de comenzar mi ronda, estaba ahora entreabierta. Mi mano temblaba mientras empujaba la puerta y la luz de la linterna iluminaba el interior. Allí, en el centro de la habitación, estaba la muñeca, de pie sobre una caja vieja y polvorienta. Esta vez, algo era diferente. Sus ojos, que recordaba rotos y vacíos, ahora me miraban directamente. Sentí una presión en el pecho, una sensación de amenaza que me hacía querer salir corriendo. Pero no pude moverme. Me quedé congelado en mi lugar, mirando a esos ojos que, juraría, ahora estaban llenos de vida. En ese momento, escuché una risa. Era suave, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para saber que no estaba solo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero estaba completamente solo. El sonido venía de la muñeca, o al menos eso creí. En ese instante,
algo invisible me empujó, una fuerza que no pude ver pero que me hizo caer de espaldas al suelo. La linterna se me cayó de las manos y rodó hasta detenerse en un rincón. Todo quedó en completa oscuridad. Cuando finalmente logré levantarme, mi respiración era pesada y mi cuerpo temblaba sin control. No supe qué más hacer. Subí corriendo las escaleras, dejé la mansión y me fui a casa. Esa fue la primera vez que abandoné mi puesto en medio de la noche y sinceramente no me importó. Durante los días siguientes, mi comportamiento empezó a cambiar. Me sentía vigilado, paranoico, incluso fuera de la mansión. En casa, las cosas empezaron a moverse solas, pequeños objetos que cambiaban de lugar, sombras que cruzaban por la esquina de mi visión y una sensación constante de que la muñeca, de alguna manera, me había seguido. Intenté hablar con otros trabajadores sobre lo que estaba sucediendo, pero nadie me creyó. Son los nervios de las noches largas, me decían. Pero yo sabía que era algo más. Una noche, volví a trabajar con la intención de terminar con todo. Llevé una pala conmigo y fui al cobertizo donde había arrojado la muñeca la primera vez. La tomé y caminé hacia lo profundo del bosque que rodeaba la propiedad. Cavé un agujero lo suficientemente profundo como para asegurarme de que nunca saliera de allí. Con cada palada de tierra que echaba sobre ella, sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Pero no fue suficiente. Las noches siguientes, aunque ya no veía la muñeca, la mansión seguía llenándose de ruidos extraños, sombras y esa risa suave que se deslizaba por las paredes. Era como si algo más hubiera despertado, algo más antiguo que la muñeca misma. El último día que trabajé allí fue cuando finalmente lo comprendí. Mientras hacía mi ronda final por el interior, encontré una fotografía antigua en el ático, entre papeles y cajas. Era de una niña pequeña, de pie frente a la mansión, sosteniendo una muñeca que reconocí al instante. La historia detrás de esa mansión era mucho más oscura de lo que cualquiera me había contado. La niña en la foto había desaparecido en 1892 y nunca la encontraron. Algunos decían que había muerto en la casa, otros que se la llevaron, pero la verdad es que algo había quedado atrapado allí. Algo que había tomado forma en esa muñeca, algo que no quería ser olvidado. Esa fue la última noche que trabajé en la mansión. Renuncié al día siguiente y nunca volví. Pero a veces, cuando paso por la calle, aún puedo ver la silueta de la mansión en la distancia. Y aunque no quiera admitirlo, cada vez que lo hago, tengo la sensación de que esos ojos rotos aún me siguen. Siempre vigilándome, esperando el momento adecuado para volver. Nunca logré escapar realmente de la mansión. Y mucho menos de la muñeca. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Me llamo Antonio y trabajé como velador en uno de los lugares más inquietantes que existen, un parque de atracciones abandonado en la Ciudad de México. No soy una persona que fácilmente se deje impresionar por lo sobrenatural. He pasado toda mi vida enfrentando situaciones difíciles y aunque la oscuridad y la soledad siempre han tenido cierto peso sobre mí, nunca me consideré alguien propenso a las supersticiones. Pero algo cambió esa noche. Algo me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre lo que ocurre cuando cae la noche y el mundo se vuelve un lugar ajeno. El parque había cerrado hace más de 20 años. Se decía que alguna vez fue un destino popular para las familias, pero una serie de incidentes trágicos lo habían dejado en el olvido. Las historias que circulaban eran muchas: accidentes en las atracciones, un incendio en la Casa del Terror, incluso desapariciones inexplicables. El parque se había convertido en una sombra de lo que fue un esqueleto de metal oxidado y carpas desgastadas que se movían al ritmo del viento. A lo largo del tiempo, el lugar había sido saqueado, y todo lo que alguna vez brilló o atrajo miradas había sido reducido a escombros. Y, sin embargo, algo seguía vivo entre esos restos. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana.
Era un trabajo sencillo en teoría, patrullar el parque, asegurarme de que no hubiera intrusos y hacer rondas cada cierto tiempo para mantener la seguridad del lugar. Para la mayoría, esto parecería un trabajo solitario y deprimente, pero a mí me convenía. El silencio del parque me ofrecía un extraño consuelo, era como si el mundo exterior desapareciera y me quedara solo con mis pensamientos. Sin embargo, todo cambió una noche lluviosa. Era mediados de septiembre y el clima en la Ciudad de México era impredecible. Las lluvias llegaban de repente, intensas y violentas, y luego desaparecían como si nunca hubieran ocurrido. Aquella noche, el cielo había estado encapotado todo el día, y cuando llegó mi turno, las primeras gotas comenzaron a caer con fuerza. El parque parecía aún más desolado bajo la lluvia, y el viento azotaba las estructuras vacías, creando un coro de gemidos y crujidos que llenaba el aire. Caminaba con la linterna en la mano, recorriendo mi ruta habitual, cuando escuché un sonido que no debería haber estado allí. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido suave que apenas se percibía entre la lluvia y el viento. Pero a medida que me acercaba al centro del parque, el sonido se hizo más claro, el tintineo metálico y monótono de un carrusel. Me detuve en seco. No había electricidad en el parque, ni generadores funcionando. Todo estaba apagado, muerto. Sin embargo, el sonido seguía allí, inconfundible. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Giré la linterna en la dirección del ruido, hacia la estructura del carrusel, el cual llevaba años en silencio, cubierto por el óxido y las telarañas. Las figuras de los caballos de madera parecían distorsionadas por el tiempo, como si se hubieran derretido bajo el peso de las décadas. Pero el carrusel giraba. Lentamente, con un crujido agonizante, las luces apagadas y las figuras inertes, pero giraba. Me acerqué, sintiendo como la lluvia me calaba hasta los huesos. No podía apartar la vista del carrusel, mi respiración se aceleraba mientras buscaba una explicación lógica. Era imposible que estuviera funcionando, y sin embargo, lo hacía. Y entonces, la vi. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz o del agua cayendo sobre mis gafas. Pero no. Había una niña. Estaba sentada sobre uno de los caballos de madera, con un vestido blanco que parecía brillar débilmente bajo la luz de la linterna. Tenía la cabeza baja, el cabello negro y largo le caía sobre el rostro, cubriéndolo casi por completo. Parecía completamente ajena a mi presencia, balanceándose suavemente mientras el carrusel giraba. El miedo me atravesó como un cuchillo. Quería gritar, correr, pero algo me mantenía ahí, paralizado. Las palabras finalmente salieron de mi boca, más como un susurro que como una orden. Oye, niña. ¿Qué haces aquí? Tienes que irte. Pero no hubo respuesta. Me acerqué más, decidido a sacarla de allí. Pero justo cuando estaba a unos pasos, el carrusel se detuvo de golpe y la niña desapareció. No hubo desvanecimiento, no se fue corriendo. Simplemente, ya no estaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el metal del carrusel. Me quedé allí, empapado y temblando, con la linterna apuntando hacia el lugar donde la niña había estado sentada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Al día siguiente, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. El parque parecía más oscuro, más frío, y la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Durante el turno de cambio, decidí compartir lo que había visto con uno de mis compañeros, Luis, que llevaba más tiempo trabajando ahí. No esperaba que me creyera, pero su reacción fue extraña. En lugar de reírse o burlarse, simplemente asintió, con los ojos fijos en el suelo. Esa niña, la han visto antes, dijo finalmente, con la voz baja. Hace muchos años, antes de que cerraran el parque, hubo un accidente en ese mismo carrusel. Una niña quedó atrapada en el mecanismo. Murió allí mismo, bajo la lluvia, y desde entonces, cada vez que llueve, el carrusel vuelve a girar. Las palabras de Luis me dejaron helado. No sabía si creer en fantasmas o no, pero la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Me explicó que la niña había sido una visitante regular del parque.
Era una pequeña que venía a menudo con su familia y el carrusel era su atracción favorita. El día del accidente había sido como cualquier otro, excepto por la tormenta que azotó el lugar sin previo aviso. Según las versiones, mientras intentaban evacuar a todos por la lluvia, el carrusel comenzó a fallar. Nadie notó que la niña seguía montada hasta que fue demasiado tarde. La maquinaria se activó por error y ella quedó atrapada entre los engranajes. Desde entonces, decían que su espíritu no había abandonado el parque. Esa historia quedó grabada en mi mente y aunque intenté convencerme de que no era más que una leyenda urbana, las noches siguientes fueron aún más inquietantes. Cada vez que llovía, el parque parecía cobrar vida de una manera extraña. Las luces parpadeaban brevemente, como si intentaran encenderse, y siempre escuchaba ese leve sonido de algo girando en la distancia, aunque no tuviera el valor de volver a acercarme al carrusel. Había noches en las que sentía que me observaban. No era una sensación constante, pero llegaba en oleadas, especialmente cuando las nubes cubrían el cielo y la lluvia comenzaba a caer. Podía sentir una presencia, algo frío y denso que me rodeaba, como si los recuerdos trágicos del parque se manifestaran en el aire mismo. Una de esas noches, mientras realizaba mi ronda cerca de la montaña rusa, escuché risas. Eran suaves, infantiles, pero distorsionadas, como si vinieran de otro tiempo o lugar. Giré en todas direcciones, buscando una explicación, pero solo encontré la misma soledad de siempre. Una madrugada particularmente pesada, cuando la tormenta era tan intensa que apenas podía ver más allá de un par de metros, decidí que era suficiente. Me acerqué al carrusel, impulsado por una mezcla de ira y miedo. Quería enfrentarlo, quería que todo aquello terminara. A mitad del camino, el viento cesó de repente y las gotas de lluvia comenzaron a caer más despacio, como si el tiempo se hubiera ralentizado. La estructura oxidada del carrusel apareció ante mí, majestuosa y macabra a la vez. Me acerqué a él y justo cuando estaba a punto de tocar uno de los caballos, lo sentí. Un frío terrible que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Y entonces escuché su voz. Era un susurro, suave y triste, que apenas se distinguía entre el sonido de la lluvia. «No te vayas». Me congelé en el sitio, incapaz de moverme. Miré hacia el carrusel, pero no había nadie. Sin embargo, la presencia era innegable. Sentía algo detrás de mí, algo que quería que me quedara, algo que me llamaba desde el otro lado. No sé cómo reuní el valor, pero corrí. Me alejé de ese lugar con el corazón martillando en el pecho y el miedo cosido en cada fibra de mi cuerpo. Nunca volví a acercarme al carrusel y a la semana siguiente dejé el trabajo. Hasta hoy, no he contado esta historia a nadie más que a mis compañeros. Pero hay algo que me atormenta desde aquella noche, en el fondo, siento que no era la única vez que esa niña estaba buscando compañía. Y aunque ya no trabajo allí, cada vez que escucho el sonido de un carrusel, no puedo evitar pensar que, de alguna manera, sigue esperando. Esperando que alguien vuelva. Que alguien la escuche. Y que, bajo la lluvia, el carrusel nunca dejará de girar. Dejaré mi nombre en el anonimato por razones obvias. Ya es bastante difícil vivir con lo que experimenté, y no necesito que la gente cuestione mi cordura o se burle de lo que viví. Trabajé como velador en un hospital en Michigan, uno antiguo y algo descuidado, ubicado cerca de una pequeña ciudad de la que prefiero no mencionar el nombre. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, el momento del día que mucha gente prefiere evitar. El silencio de la noche en ese hospital no era tranquilo, era pesado, denso, cargado de una presencia inexplicable. El hospital en sí no era grande, pero su sótano, donde se encontraba la morgue, siempre me pareció más grande de lo que debería. Había algo en esos pasillos que nunca se sentía correcto. Desde el momento en que comencé a trabajar ahí, sentí que el sótano era una parte separada del resto del edificio, un lugar al que la luz no podía llegar. Incluso con las luces fluorescentes titilantes y frías, la oscuridad parecía acumularse en las esquinas, como si tuviera vida propia,
esperando el momento adecuado para moverse. Mi trabajo no era complicado. Básicamente, debía hacer rondas periódicas por todo el edificio, asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas, de que ningún paciente se hubiera levantado sin supervisión y de que todo permaneciera en su lugar. Las noches solían ser largas y aburridas, lo que me daba tiempo para escuchar el viento soplar a través de las ventanas mal selladas o los crujidos del viejo edificio. Pero el sótano, ese era otro asunto. Una de mis tareas principales era revisar la morgue una vez por turno. No tenía una razón lógica de por qué hacerlo, ya que, si algo salía mal ahí abajo, los muertos no iban a quejarse. Pero las reglas eran las reglas, y yo las seguía sin cuestionar, aunque nunca me sentía cómodo cada vez que tocaba bajar las escaleras hacia ese lugar frío y sombrío. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes de cemento desnudo y, cuanto más me acercaba, más denso se volvía el aire. Era como si el mismo lugar rechazara mi presencia, como si yo no fuera bienvenido ahí. Recuerdo una noche en particular, a mediados de diciembre. El frío era brutal afuera, pero el sótano, como siempre, estaba aún más gélido. No sé cómo explicarlo, pero el frío allí era distinto, como si emanara de las paredes mismas, como si no tuviera un origen externo. Esa noche comenzó como cualquier otra, puertas cerradas, pasillos vacíos, monitores de los pacientes silenciosos. Sin embargo, cuando me acerqué a las escaleras que descendían a la morgue, sentí algo que nunca había sentido antes. No fue miedo, no al principio. Era más bien una sensación de ser observado. Me detuve por un momento en lo alto de las escaleras, mirando hacia abajo, intentando ver algo más allá de la penumbra. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Apenas perceptible, como si alguien hablara desde muy lejos. Al principio, pensé que era el viento. Los conductos de ventilación viejos del hospital solían hacer ruido cuando la temperatura bajaba, pero ese sonido no se parecía a ningún susurro de aire. Era más articulado. Contenía palabras que no pude entender. Me obligué a bajar las escaleras, diciéndome a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansado, que el trabajo nocturno estaba afectando mi juicio. Cada escalón que bajaba se sentía más pesado que el anterior. El susurro no desapareció, pero se volvió más suave, como si se deslizara a mi alrededor. Llegué finalmente a la morgue. Las luces parpadeaban, como siempre lo hacían. Entré en la habitación. La fila de camillas de acero estaba perfectamente alineada, cubierta con sábanas blancas. Todo estaba en orden, o al menos, eso pensé. Me acerqué a una de las camillas, revisando una carpeta en la pared que registraba las entradas y salidas de los cuerpos. Justo cuando iba a dar la vuelta para salir, lo sentí. Un cosquilleo en la nuca, una sensación tan intensa que casi me paralizó. No estaba solo. Sentía una mirada fija en mí, como si alguien o algo me observara desde las sombras. Me volví, y mi mirada recorrió el lugar, pero no había nadie más. Por un instante, me calmé. Solo era mi mente jugándome una mala pasada. Eso pensé. Pero entonces mis ojos se posaron en una de las camillas al fondo de la sala. El cadáver que estaba allí tenía el rostro descubierto. No era inusual, algunos cuerpos llegaban así. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi a continuación. Los labios del cadáver se movieron. No fue un espasmo post-mortem, no fue una contracción nerviosa. Fue una sonrisa. Lenta, retorcida, como si algo dentro de ese cuerpo inerte me estuviera reconociendo, burlándose de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Tragué saliva, intentando convencerme de que había visto mal, que era solo mi fatiga. Pero la imagen quedó grabada en mi mente. La curva macabra de esos labios pálidos, la quietud absoluta del resto del cuerpo. No podía moverme. No podía respirar. El aire se había vuelto pesado, y me costaba tragarlo. Finalmente, mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin despegar mis ojos del cadáver. Salí de la morgue sin darme la vuelta, con el susurro ahora más claro que nunca, casi una risa ahogada que se perdía en el eco de las paredes. No sé cómo llegué al final de mi turno esa noche.
No hablé con nadie, no mencioné lo que vi. Pensé en renunciar de inmediato, pero algo me detuvo. Quizá era el orgullo, o la necesidad desesperada de convencerme de que lo que había pasado no era real. Pero cada noche después de eso, cuando llegaba el momento de bajar a la morgue, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. No vi sonrisas de nuevo, pero la sensación nunca se fue. Estaba ahí, siempre detrás de mí, esperando. Con el tiempo, comencé a escuchar más cosas. No solo susurros, sino pasos, lentos y arrastrados, que nunca encontraban su origen. A veces, sentía una brisa fría pasar a mi lado en el sótano, como si alguien caminara junto a mí. Otros empleados también hablaban de cosas raras. Algunos decían que las puertas de la morgue se abrían solas en mitad de la noche, otros mencionaban sentir que alguien los observaba desde las esquinas más oscuras. Nunca lo hablé abiertamente con ellos, pero sabía que no estaba solo en lo que había experimentado. Sin embargo, siempre tuve la sensación de que lo que me pasó a mí fue personal, como si aquello que vi en la morgue hubiera decidido marcarme de alguna manera. Decidí renunciar después de 1 año. Mi salud mental se deterioró. No dormía bien, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida. Mi último turno fue una noche tranquila. Extrañamente tranquila. Nadie me susurró desde las sombras, no sentí ninguna presencia y el sótano estaba en silencio absoluto. Pero en algún lugar dentro de mí, supe que algo me estaba dejando ir. Como si aquello que había sentido durante tanto tiempo hubiera decidido que ya era suficiente. Ya no soy velador y evito los hospitales a toda costa. Pero lo que experimenté en ese lugar nunca me ha abandonado. Incluso ahora, al escribir esto, siento una mirada en mi espalda, un susurro apenas perceptible que me recuerda que algunas cosas nunca te dejan realmente. Y a veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar esa misma risa ahogada que escuché aquella noche en la morgue. Ya no sé si fue real o si fue producto de mi mente exhausta, pero hay una cosa de la que estoy seguro, no quiero volver a averiguarlo. Me llamo Darío y durante 2 años fui velador en un parque industrial a las afueras de Monterrey. Era 2019, otoño, el aire olía a polvo caliente y aceite quemado. Mi puesto quedaba en la bodega 7, un rectángulo de concreto y lámina con un ventanal angosto que daba a los andenes. Adentro, el eco multiplicaba cualquier ruido, incluso el más pequeño. Mi rutina era simple: rondas cada hora, verificación de candados, lectura del medidor del generador, firmas en la bitácora y vigilar las cámaras desde una caseta de acrílico que servía de pecera y de refugio. No había mucho que cuidar: tarimas vacías, estanterías desnudas, cajas de empaque. Decían que pronto arrendarían el espacio. Para mí, esa palabra, pronto, se parecía a un nunca con uniforme. En el primer mes aprendí a reconocer lo normal: el golpeteo de la lámina con el viento del norte, el ruidito de las ratas corriendo por las vigas, la vibración del generador cuando alguien conectaba una herramienta en otra nave, el crujido de la estructura al enfriarse. Lo normal se vuelve una música que, al repetirse, te arrulla. Lo anormal entra como un error en la pista, una nota que no corresponde. Uno la siente primero en la nuca. La bitácora tenía un patrón. Los veladores anteriores hacían anotaciones sobrias: 0 rondas sin novedad, 1 candado soque, 2 gato en andén 3 generador estable. Pequeñas cosas reales que mantenían a raya a lo demás. La primera noche que encontré una frase distinta, no le di peso: 2:17 escucho pasos en pasillo cuando no hay nadie asignado. Quise ser correcto y lo reporté en mi hoja: ronda 2:30 sin novedad, quizá dilatación térmica. Me gustaba escribir dilatación térmica como si el término me protegiera. Palabras que al nombrarlas prometen explicación. Hasta la noche del 15 de noviembre yo seguía creyendo en las palabras. Empezó igual que siempre: revisé la cerca electrificada,
Tomé 2 fotos con el celular para el reporte, confirmé que el candado del portón 2 tenía el sello de precinto intacto, me serví café de termo y me senté en la caseta a ver las cámaras. A las 01:40 sentí los párpados pesados. Podía dormir 30 minutos exactos, reglamentarios, siempre y cuando dejara la radio en volumen medio y la puerta de la caseta abierta. Le mandé un mensaje de control a cuarto de mando, un simple B7 OK, y me acomodé. Me siento ridículo escribiendo esto, pero acomodarse en esa caseta era como meterse a un acuario frío, la espalda en la pared, los pies sobre el banquito, el cuello apoyado de modo que uno escucha el propio latido rebotando en el acrílico. No sé cuánto tiempo pasó. No soñé. Desperté como si alguien me hubiera jalado de un hilo invisible del pecho. Abrí los ojos y tuve la certeza, primero, de que estaba en la caseta, segundo, de que no podía moverme. La experiencia se parecía a la parálisis del sueño, esa en la que la mente despierta y el cuerpo se niega. Pero había un detalle que no encajaba con ningún artículo de internet. A menos de 3 metros, del otro lado del acrílico, estaba un hombre parado en el pasillo central de la bodega. No tenía rasgos extraños. Podía ser un operador cualquiera de la zona industrial. Sudadera oscura, jeans, tenis blancos con la punta sucia, el cabello pegado a la frente como si viniera sudando desde otra nave. Tenía mi edad, quizá menos. Lo extraño era la forma en que me miraba. No era ira. No era miedo. Era una especie de alegría silenciosa, una maldita serenidad que no corresponde a las 2 de la mañana cuando te encuentras a un velador inmóvil en una pecera. Yo traté de levantar la mano, de tantear la radio, de carraspear. Nada. La boca sellada, los ojos ardiendo abiertos. No sé de dónde salió el impulso, pero conté mis respiraciones. A la 6ª, el hombre inclinó la cabeza, como si escuchara algo detrás de mí. Entonces sonrió. Esa sonrisa fue pequeña, cortés, casi educada, y con ella movió los labios como formando palabras sin sonido. Vi que decía algo que parecía no te pares, y con la misma sonrisa dio un paso hacia el pasillo hacia la oscuridad que separaba las estanterías. Un paso, otro, la sombra perdiéndose. No escuché sus pisadas. Solo vi cómo se apagaba su tonalidad en la pantalla de mi vista, como cuando el brillo del celular baja de golpe. Cuando su hombro se alineó con la esquina del primer rack, se borró. No desapareció como en una película barata. Se borró como se borran las cosas que dejaron de estar ahí desde el principio. En ese exacto momento recuperé el cuerpo. El corazón me estaba golpeando en la garganta, la radio escupía estática. B7, estatus, dijo control, y mi voz salió de una sola pieza, metálica, posible intruso, pasillo sin signos de acceso forzado, mando ubicación. No pensé. Caminé. El pasillo era un corredor de concreto con charcos de humedad vieja entre estanterías vacías. La lámpara número 10 parpadeaba desde el mes anterior, pero nadie venía a cambiarla porque pronto se arrendaría la nave y el nuevo arrendatario pondría su propia iluminación. Avancé con la lámpara de mano apuntando al piso, como nos enseñan para no encandilarnos. Me detuve frente a la puerta de la bodega de mantenimiento, una jaula de 2x2 con repisas oxidadas, escobas y un bidón azul. La puerta no estaba cerrada del todo, balanceaba apenas, como respirando. La empujé con los nudillos. Adentro, el aire estaba más frío. No había ventanas. Di 2 pasos, alumbrando las paredes. Vi polvo acumulado en los bordes y pequeñas marcas de dedos viejos en el vidrio del extintor. No había donde esconderse. Entonces escuché la risa. No fue una carcajada ni un susto de película. Fue un hilo de risa contenido, como el que sueltas por respeto en misa cuando a alguien se le cae el canto. Vino de atrás de mí. Y atrás de mí no había nada. Nada más que la misma pared a la que yo apuntaba.
Me giré con el haz de luz descompuesto por el temblor de mi mano. Lo que vino fue una figura. Fue semejanza. Permíteme explicarlo. Hay momentos en que no ves un cuerpo, ves el sitio donde un cuerpo debería haber estado si el mundo fuera consistente. Esa falta tenía el tamaño exacto del hombre que me miró desde la caseta, pero era menos que sombra y más que reflejo. Mi garganta hizo un ruido involuntario. El aire sabía a metal. No corrí, pero mis piernas decidieron por mí. Salí de la bodega, cerré, le pasé el cerrojo con manos torpes. La risa no me siguió. Caminé de vuelta con la lámpara pegada al pecho, repitiendo en voz baja los pasos del protocolo para no perderme en el miedo, verificar accesos, revisar sellos, comprobar cámaras. Mi radio sonó de nuevo, esta vez con otra voz. ¿Todo en orden? Dije que sí con una mentira de medio centímetro. Todo en orden. En la caseta prendí el monitor de las cámaras de nuevo. Retrocedí la grabación hasta mi siesta. Me vi a mí mismo con los pies en el banquito, la boca entreabierta, el pecho subiendo y bajando. Vi, después, el pasillo central. No vi al hombre. No vi a nadie. Lo que sí noté fue un pequeño parpadeo en el feed de la cámara del pasillo a las 2:17 exactas, 3 frames perdidos, un tirón de imagen, como si el tiempo hubiera tropezado. Respiré por la nariz, conté hasta 5, escribí en la bitácora, 2:17, posible interferencia, verificar cableado. Me quedé el resto de la noche con los ojos clavados en la ventana. No quería cerrar los párpados, pero lo hice varias veces. Cada vez me sorprendía a mí mismo con la imagen del hombre y su sonrisa educada enrollándose en mi cabeza como un hilo que no se acaba. Pensé en pedir cambio de nave. Pensé en renunciar. Pensé en no escribir nada más en la bitácora, como si el silencio hiciera que las cosas fueran menos reales. A las 5:30 el cielo prendió su luz sucia de antes del amanecer. La primera maquila encendió compresores y el parque volvió a parecer un lugar normal. El día siempre trae testigos. Ese mismo día, al entregar turno, me quedé 5 minutos revisando hojas viejas de la bitácora. Buscaba sin decirlo. Encontré, en enero de ese año, otro registro que no era como los demás, 2:17, sombras en sin novedad. Marzo, 2:17, ruido en mantenimiento, sin novedad. Agosto, 2:17, no parpadear. Me detuve ahí. La letra era apretada, en mayúsculas, como si el escritor le hablara a su propio pulso. No parpadear. ¿Qué clase de consejo es ese?, me dije, si el cuerpo convierte el parpadeo en mandato. Esa noche llevé café doble. No dormí. A las 2:15 ya estaba de pie, con el radio en el cinto y la lámpara cargada, mirando el pasillo desde la puerta de la caseta. Juraría que el aire cambió de densidad, 1 grado más frío, una vibración pequeña en la lengua. A las 2:17 exactas, la lámpara número 10 parpadeó, el generador hizo un bache y, en el acrílico, junto a mi reflejo, apareció otro reflejo que no era mío. No estaba detrás de mí, estaba pegado al vidrio, pero desde el lado de afuera. No teníamos tiempo para filosofías. Mi cuerpo no se quedó quieto esta vez. Empujé la puerta, salí al pasillo y el reflejo ya no estaba. Caminé hasta el primer rack. El silencio era tan completo que podía oír cómo la lámpara prendida calentaba su propio gas. Llegué otra vez a la bodega de mantenimiento. Cerrojo bien puesto. Toqué el metal con los nudillos. Frío. En el piso, junto a la rendija, vi algo que no estaba la noche anterior, un triángulo café, recortado de cartón, como los que usamos para calzar muebles. Tenía un borde manchado de algo oscuro, viejo. Lo recogí con 2 dedos. Había una palabra escrita con plumón deslavado, aquí. Lo metí a la bolsa sin saber por qué. En el momento exacto en que enderecé la espalda, sentí una respiración en el hueco de la oreja. No fue viento,
no fue mi propio aire regresando. Fue tibia, humana. Eso me quebró. No recuerdo haber corrido, pero me vi dentro de la caseta con la mano en la sirena manual. No la activé. No supe si quería que viniera alguien o que nadie más cargara con aquello. Marqué en la bitácora, 2:17, presencia, sin novedad. Mentí otra vez. Me temblaban las manos, pero escribí bonito, como si la caligrafía salvara algo. Duré un mes más. En ese mes repetí el ritual de no dormir. A veces, la lámpara parpadeaba y el generador tropezaba. A veces, nada. Ni un ruido. Pero nunca volvió a gustarme estar a solas con el acrílico. Antes de irme, pegué con cinta, por dentro de la caseta, el triangulito de cartón con su palabra absurda. Lo dejé como se dejan los santos o los amuletos, no porque uno crea de verdad, sino porque el gesto, a veces, sostiene al que se queda. Renuncié un lunes. Entregué el uniforme, puse la credencial sobre la mesa, di la mano y no expliqué nada. En el camino a casa pensé en la frase de la bitácora que más me había dolido, no parpadear. Me di cuenta de que, todas esas noches, me había quedado muerto en vida tratando de no hacerlo, como si al mantener los ojos abiertos el mundo no pudiera borrarse frente a mí. Aprendí lo contrario, hay cosas que existen aunque no las mires. Hay presencias que se paran a 3 metros de ti, te sonríen con cortesía y se van caminando hacia un pasillo donde nunca pisaron, dejando a su paso un hueco de tu tamaño. A veces, a las 2:17, despierto en mi cama con la certeza de estar en la caseta otra vez. Mi cuarto no tiene acrílico, pero la pared enfría igual, el aire sabe a metal y escucho el parpadeo de una lámpara que no tengo. No miro la hora. Me lo prohíbo. Cierro los ojos para no parpadear. Hay noches en que funciona. Otras, siento una respiración tibia en la oreja, perfectamente humana, y una risa cortada que eligió el decoro para no hacerse carcajada. En la bolsa de una chamarra que ya no uso, aún traigo el triángulo de cartón. Dice aquí. Lo toco de vez en cuando para recordarme que no todo lo que importa deja marca a simple vista. Algunas cosas se borran así, de frente, y uno se queda ahí, de pie, con el deber absurdo de escribir sin novedad sobre la evidencia de que algo, a esa hora, en ese sitio, eligió estar. Y eligió verme. Y no parpadeó. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.